Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya, aleluya. Alabado el Señor. No escriben alabanzas así ya no las escriben, esa es especial. Qué bueno tener a Mike con nosotros, caballeros Dave Smith, Donnie, el doctor Jimmy Dupree, Joseph, Josh y el doctor David Watts también, y ustedes por televisión en todo el mundo, donde quiera que puedan estar. Estamos muy alegres de llegar a sus hogares y apreciamos que ustedes nos hagan sentir bienvenidos. Vamos a estar tocando el día de hoy. Donnie, te voy a pedir que empieces con el capítulo 3 en el libro de Hebreos. Vamos a empezar en el versículo 1. Ya lo estudiamos, pero vamos a leerlo y a comentar de ahí en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Se refiere a todos los creyentes. considerad al apóstol, Presenta la única instancia cuando a Cristo se refiere como apóstol. y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entre los judíos el sumo sacerdote también fue considerado como el apóstol de Dios. En consecuencia, ahora se comparan los dos apóstoles, el sumo sacerdote de Israel y Cristo Jesús. El cual es fiel a Dios que le constituyó. Debería leer, Cristo fue fiel a Dios, quien lo nombró apóstol y sumo sacerdote. Como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Presenta al Espíritu Santo a través de Pablo, que trabajaba acerca de Moisés con delicadeza. Sin embargo, habían grandes diferencias entre los dos. Porque de tanto mayor gloria que Moisés Cristo Jesús es estimado digno, comprueba que Pablo declara la humanidad de Cristo con esta medida de compara con Moisés. así como tiene mayor dignidad que la casa del que la fabricó. Expresa el hecho del Señor edificó la casa de Israel. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche mientras tratamos con tu palabra, esta maravillosa palabra que puede salvar nuestras almas. Yo oro que tu Espíritu se mueva y que vidas sean tocadas y bendecidas. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Había un día, hasta donde sabemos, cuando Abraham era el único creyente en el mundo en aquel momento, y luego Dios nos dio a Isaac y a Jacob, nos dio, digo yo, a nosotros, pero le dio al mundo realmente, y eso era todo lo que teníamos, ¿no? Y de Isaac y Jacob vino la nación de Israel. Ellos eran monoteístas, una palabra muy grande, quiere decir que adoraban a un Dios, Jehová. Las demás naciones del mundo eran politeístas, queriendo decir que adoraban a muchos dioses. Y la única nación en la faz de la tierra que conocía al Señor era Israel. Y es la razón por la cual la situación estaba tan mal cuando Israel perdió su camino, ¿no? Y tuvo que ser llevada cautiva y se convirtió en el reino del norte de Israel, pero estaba en una condición terrible, realmente estaba en la adoración a ídolos. Cuando Israel perdió su caminar, todo el mundo, no tenía luz. La única luz en aquel momento era Israel. Y desde 2000 años atrás, la palabra de Dios, la que vamos a leer a ustedes, le llamó a eso una casa, el reino de Dios, una casa. Y Él edificó la casa, la iglesia que es conocida en todo el mundo, en este momento en particular. ¿Se dan cuenta ustedes dónde está la iglesia más grande en el mundo? Y no me refiero a una iglesia individual, me refiero a la iglesia en su totalidad. Está en China. Créanlo o no, está en China. La mayoría de las iglesias son iglesias subterráneas, escondidas, clandestinas, pero allí tienen más creyentes y más creyentes que cualquier otra nación del mundo.
Este ministerio es un ministerio que abarca a todo el mundo. A eso nos ha llamado Dios. Es un ministerio que llega a todo el mundo y así queremos que sea. Ese es mi llamado. Es lo que Dios me ha llamado a hacer, tocar al mundo para Jesucristo. Recuerdo que cuando nosotros empezamos en la televisión y estaba llorando una mañana y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo quiero que tú empieces a poner la programación en todo el mundo. Y yo quiero que tú vayas a esas naciones en particular y prediques cruzadas. Y yo pensé en aquel momento, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y eran cruzadas en los auditorios más grandes, bueno, no auditorios, pero ¿cómo se llamaban? Estadios de soccer. Estadios, ¿no? Estadios muy grandes, los más grandes en el mundo realmente. Y yo recuerdo el primero donde estuvimos, donde predicamos fue en la ciudad de Guatemala, en la capital de Guatemala. Y yo le pedí a Jim Wilson en aquel momento, que cuál era la capacidad de aquel lugar. Donnie, 35,000. 60,000. Y yo casi me desmayé en aquel momento. Yo pensé, pero no va a llegar. ¿Cómo es que vamos a llenar un lugar así y tener 60,000 personas? Eso fue en la ciudad de Guatemala. Y me dijo, usted se va a sorprender. Y ciertamente sucedió así. Cuando llegamos a aquel lugar, el lugar estaba lleno increíblemente. Y bueno, ya habían cerca de la capacidad, ¿no? Estaba lleno a capacidad. Y sé que el último servicio que recuerdo que llovió, pero ninguna persona se fue de aquel lugar. Todo el mundo se quedó mientras llovía. Y soportaron la lluvia y adoraron a Dios, alabado el Señor. Yo fui llamado por Dios cuando yo tenía 9 años de edad. Y yo, bueno, ya pasé por aquel lugar, ya la casa no está allí, en Fairleigh, Luisiana, y no recuerdo, me parece que fue una tarde, pero la madre de Mickey Gilley era la casa de ella. Mi abuela estaba allí, yo le llamaba a ella Nanny, a la mamá de Nicky le llamaba tía Rainey, de las mujeres más piadosas en la faz de la tierra, sin lugar a dudas lo era. Y el Espíritu de Dios realmente eran mujeres de oración, incomparables. Y nosotros oramos aquella tarde. Y cuando terminó la oración, la tía Rainey me dijo, ¿sabes cuánto tiempo has estado allí? Yo le pregunté, ¿a qué se refiere? Ella me dijo, tú estuviste allí por 2 horas. Durante esas 2 horas, el Señor habló a mi corazón y me dijo que yo predicaría en todo el mundo. Y yo creo con todo mi corazón, damas y caballeros, que nosotros pronto vamos a ver un mover del Espíritu que le va a dar la vuelta al mundo y traerá una cosecha de almas como el mundo o la iglesia jamás ha visto antes en su historia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a nuestro Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de él. Gloria a nuestro Dios. Lo quiero reiterar una vez más. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Es su casa. Es su casa. Es su casa. Y es una casa gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Gloria a nuestro Dios. Puedo ver que vienen hermanos caminando por aquella luz.
vestidos en vestiduras blancas, blancas y puras. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Washed in the blood of the Lamb, 'tis a glorious church, without spot or wrinkle. Washed in the blood of the Lamb. Could you sing it? Lo pueden cantar, Joseph, lo puedes cantar, no tengo It's casi a voz. glorious church, Oh, yes. Sí. without spot or wrinkle. We've been washed in the blood of the Lamb. Oh, yeah. Sí. Yes, it's a glorious church, without spot or wrinkle. I've been washed in the blood of the Lamb. I can see them coming, brother, walking up those steeps of light, clad in glorious shining garments, bloodshed garments pure and white. It's your turn. Es tu turno. It's a glorious church. Aren't you thankful for it tonight? Yes, Without spot or wrinkle. yes. Have you been washed in that blood of the Lamb? Oh, Thank God, a glorious church without spot or wrinkle. We've been washed, yes, in the blood of the Lamb. well, I'm going through. Yes, I'm going through. I'll take the way of my Lord's anointed few. And I'll take the way of my Lord's anointed few. That's it. That's it. Ahí I está. started Ahí out está. Trust in Jesus. And I'm going. Glory to God. Gloria a nuestro Dios. One more time. Una vez más. I'm going through. Well, I'm going through. yes, I'll pay the price, whatever others do. Oh, and I'll take the way of my Lord's anointed few. We've started out trusting Jesus. Yes, and I'm going through. Hallelujah. Oh, well, I'm going through. Yes, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out trusting Jesus, and I'm going. Come on, sing it, Joseph. Well, yes, I'm going through. I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. Yes, I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out with Jesus, and I'm going through. Yes, I'm going through. Yes, I'm going through. Hallelujah. I'll pay the price, whatever others do, and I'll take the way of my Lord's anointed few. Yes, I've started out with Jesus. I'm going through. I'm going through.
Yes, I'm going through. I'm going through. Are you going through? I'm paying whatever. Yes, I'll take the way of my Lord's anointed few. Yes, I started out with Jesus. I'm going through. Gloria, gloria, gloria. Aleluya al Cordero. Alabado Dios. Quiero decir algo, usted estaba hablando de China. Estiman que la iglesia de China tiene más de 100 millones. Increíble. Y la iglesia evangélica más grande es bautista y metodista y son muy conservadores. Y yo no sé el tamaño de la iglesia pentecostal en China, pero no es pequeña. Hace unos años yo estaba predicando una campaña y un amigo mío estaba en esa iglesia y estaba visitándolo en su casa y él sacó un DVD y me dijo, quiero que veas algo. No me dijo qué era. Y no era un video de alta calidad, era de una cámara muy pequeña, pero bueno, de cualquier manera, era de una camioneta y unas personas en la parte de atrás de la camioneta y eran chinos. Y luego en medio de ellos estaba un estadounidense y él estaba hablando con un micrófono conectado, apenas se podía escuchar por el viento. Y él dijo, voy rumbo a una iglesia clandestina en China. Él dijo, por causa de el gobierno y todo eso, dijo, tenemos que reunirnos en el bosque. Y él dijo, van a haber multitudes de personas allí el día de hoy, van a venir de diferentes partes. Y dijo él, nosotros tenemos ciertas reglas y regulaciones teniendo días de campo para poder, engañar a las autoridades. Pero dijo, de cualquier manera, dijo, yo soy el que va a estar predicando y voy a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y voy a estar orando por estos creyentes chinos para que sean llenos con el Espíritu. Y continuaron avanzando y después llegaron al punto en donde se estaban reuniendo y estaba en medio del bosque. Y yo, mire, lo mejor que puedo decir es que había más de 1,000 personas allí. ¿Estabas allí? No, estaba viéndolo por video. Oh, entendí. Había más de 1,000 personas allí. Y él comenzó a predicar a través de un intérprete sobre el bautismo en el Espíritu Santo y lo mantuvo muy simple y muy corto también. Y luego él le dijo a la gente, quiero que, voy a orar por ustedes para que reciban. Y les dijo, y fue muy similar a lo que hacemos aquí, quiero que levanten las manos. Y por fe, y él pasó las instrucciones. Y luego él comenzó a imponer manos sobre ellos. Y les quiero decir que el Espíritu del Señor se podía sentir fluyendo en ese CD, saliendo por las bocinas de la televisión. Esos chinos comenzaron a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y les quiero decir que estaban gritando, estaban saltando. Y ahora, esta gente es muy reservada. Y regularmente ellos se quedan viendo nada más, pero cuando ellos se conectaron al Señor fue como el centro familiar de adoración. Sí. La gente que recibe aquí. Y después yo vi, unos años después, estaba predicando en Johannesburgo, en Sudáfrica, y estuve allí 2 semanas. Y se suponía que iba a estar de descanso, era la última semana, creo que fue un jueves en la noche. Se suponía que iba a descansar ese jueves, iba a terminar el viernes al domingo y regresar a casa. Pero ese día, Cocky me llamó y me dijo, probablemente no quieres hacer esto, pero dice, recibí una llamada de una iglesia china aquí en Johannesburgo. Y el pastor está pidiendo que si es posible que vengas a predicar. Le dije, muy bien. ¿Hablan ellos inglés? Dijo, no. Ellos van a interpretar. Muy bien, dije. Entonces, él dijo, él quiere que predique sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo fui y no era una iglesia grande, tal vez había 50. Y ninguno, tal vez 2 o 3 de ellos hablaban inglés, el pastor hablaba inglés impecable. Y bueno, él me
me llamó a un lado y me dijo, mire, ellos no conocen mucho del Espíritu Santo, así que necesita mantenerlo simple. Le dije yo, no hay problema. Él me dijo, ahora, y en segundo lugar, no van a responder, no van a aplaudir, no van a decir amén, aleluya, no van a hacer nada de eso, solo se le van a quedar viendo, porque están escuchando atentamente lo que usted está diciendo. Y luego él dijo, pero cuando llegue al llamado al altar, va a ser completamente diferente. Y a mí se me había olvidado el video de DVD que yo había visto unos años anterior a ese día. Así que prediqué un mensaje muy corto, por supuesto un poco más largo porque era en mandarín chino. Mis 5 palabras tenían que ser 25 palabras en mandarín. Y yo traté de hacerlo lo más simple posible, tal vez 30 minutos de longitud o de duración. Y le dije a la gente, ¿cuántos de ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? Todos se pusieron de pie, cada uno de ellos. Y entonces yo di las instrucciones para recibir y comenzamos a orar por ellos, a imponer manos. Y les quiero decir que cuando comenzaron a recibir, no todos fueron llenos esa noche, pero probablemente la mitad de ellos sí. Les digo que yo pensé que el techo iba a estallar, iba a salir volando de ese edificio. Estaban gritando, estaban hablando a gran voz, y también los escuché decir aleluya. Ellos estaban adorando y bueno, no se detenían. Así que finalmente yo le entregué al pastor el servicio. Que se la pasen bien, le dije. Fue un placer para mí porque ellos no iban a dejar de orar. Y yo, bueno, cuando finalmente me fui, ellos aún estaban allí alrededor del altar adorando. Y lo que quiero decirles, el punto es que a pesar de el gobierno chino más opresor desde Mao, este es el gobierno más opresor desde Chairman Mao Zedong. Hay un mover de Dios que está sucediendo en China. La gente está siendo salva, están siendo arrestados. Iglesias apenas hace unas semanas quemaron muchas iglesias allá. Y han dejado, no se pueden comprar Biblias en ningún lugar en China. Han limpiado todas las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, ya no se puede descargar nada que sea religioso o de Biblias. Y han bloqueado el internet de todos ellos, de los ciudadanos de allá, no pueden descargar nada. Le llaman al cristianismo propaganda, cosas así. Pero a pesar de todo eso, Dios se está moviendo en China. Alabado Dios. Uno de mis estudiantes, cuando estaba en el seminario, él es chino. Y él pastorea una de esas iglesias en China. Ahora, su hermano fue un profesor y él es nacional americano, ¿no? O ciudadano americano, perdón. Cuando hablé con él, ellos tenían que... Ahora, si usted es chino, ellos tienen que ser muy estrategas porque los arrestan y desaparecen y nadie sabe qué sucedió con ellos. Pero él dijo que en su área donde viven hay miles de chinos pentecostales y las Biblias que tienen las distribuyen y las comparten de grupo a grupo y es la única manera que pueden hacerlo. Pero ellos predican el Evangelio, y su hermano de hecho fue arrestado. Estuvo en la prisión por unos días, pero porque él era ciudadano americano, simplemente lo echaron de la nación y no le permiten que vuelva a la nación por 5 años. Así que, como usted dijo, hermano Donnie, hay un gran mover de Dios que nosotros no vemos en medio de la mayor persecución. Y usted está en lo cierto, él dijo que la persecución en contra de la iglesia actual es peor de lo que jamás ha estado durante todas sus vidas. Pero están determinados, esa persecución no va a prevenir que ellos prediquen el Evangelio. En una ocasión estuvimos en China, ya han pasado muchos años después de eso, pero
nuestro guía que estuvo con nosotros, estábamos nosotros en camino a una plaza muy conocida allí, Tenement Square, y él casualmente nos dijo, bueno, hay un lugar aquí donde hay una imagen de Mao Zedong en uno de los edificios en esta plaza gigante y allí puede llegar 20,000 personas o más. Y allí usted puede decir lo que quiera decir mientras está debajo de esa fotografía de ese líder. Y yo pregunté, ¿puedo predicar? Y me miró y me dijo, bueno, yo creo que sí. Llegamos allí, descargamos y yo me paré debajo de aquella imagen. Empecé a predicar de que si usted toma de esta agua, tendrá sed otra vez, pero si toman sed del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Y noté que la gente, bueno, él estaba preocupado, pero nadie nos molestó. Gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros estuvimos con un hermano Dani que dice que él puede llevar Biblias a China. ¿Sabes a quién me refiero, no? Sí, pero él no quiere que hablemos de eso. No. Oh. Bueno, ya no puedo contar el resto entonces. Sí, solo pidió, tenemos que orar. Él nos ha pedido que no digamos mucho. Bueno. Hermano Swagger, estoy sentado aquí un poco impactado porque usted está hablando de eso. Era un querido hermano mío que vive en Mississippi. Me mandó una caja de diferentes artículos y comencé a verlo todo. Y dentro de esa caja está el libro que ustedes recopilaron creo que fue sobre su diario o su viaje a China. Así que literalmente apenas esta tarde estaba viendo las imágenes de cuando ustedes fueron a China. Y imágenes de usted en esa plaza y en sus diferentes áreas del viaje. Un pequeño libro, pero recuerdo que lo vi y dije yo, Señor, sé que tú amas este pueblo. Así y he es. estado orando que se abra una puerta para este pueblo de China. Al estar viéndolo, ahora usted está hablando y es algo que está en mi mente, poder ver eso, y yo sé que el Señor puede abrir esta puerta. Y yo creo que este ministerio va a jugar una parte fuerte en eso. Si la iglesia en los Estados Unidos realmente empieza a interceder ante el Señor, y me refiero a los millones que deben de ser nacidos de nuevo, Dios puede abrir esa puerta, puede abrirla. Así es. Para los miles de millones que viven en aquel lugar, esa población tan fenomenal. Realmente sí, en medio de gran persecución, ellos están creciendo y creciendo bastante, gracias a Dios por eso, ¿no? Pero también es en medio de persecución que ellos viven. La mayoría de chinos no tienen nada en lo absoluto. Hay gente muy rica en China, gente negociante y trabajan mano a mano con el gobierno. Cuando hablamos de negocios chinos, también estamos hablando del gobierno chino. Realmente no se pueden separar los dos. Así que hay mucha concentración y riqueza, pero la mayoría de gente en China, por los estándares del mundo, son muy pobres, no tienen nada. Nosotros en ese viaje que mencioné momentos atrás, nosotros llevamos muchas Biblias en maletas. Creo que llevamos tal vez 100 Biblias en 2 o 3 maletas o valijas. Y yo me pregunté qué iban a hacer si abrían esas maletas, pero no lo hicieron. Las pusieron allí, las maletas, y no las abrieron. Nunca nos dijeron nada. Y cuando llegamos al apartamento donde nos estábamos hospedando, nosotros teníamos que entregar esas Biblias a un predicador. Y nos dijeron que ese predicador estaba bajo arresto domiciliario y no podíamos llegar a su casa porque nadie podía entrar en ese lugar que fuese, por ejemplo, americano o occidental. Entonces, con nosotros nos acompañaban una pareja de chinos. Coreanos. Eran chinos, ¿no? O bueno, No, de hecho, parecían chinos. coreanos. Bueno, sucede que yo sé que ellos me contaron después, hermano Swagger, no sabíamos por qué fuimos, porque no teníamos el dinero de ir a ese viaje. Pero el Señor seguía haciendo hincapié que fuéramos. Y ellos le preguntaron a las personas que estaban allí si estos coreanos, ¿no?, podían ir a la casa de aquel hermano. Y respondieron, bueno, yo creo que sí. No
él no va a tener problemas, no parece, no creemos que tenga problemas. Están buscando americanos y no quieren que ellos entren a esa área. Así que ellos, entonces, esos hermanos, se llevaron las Biblias en una maleta y la llevaron al apartamento donde vivía aquel pastor. Las llevaron hasta adentro y nadie dijo nada. Y cuando él las recibió, las subió en una mesa y empezó a llorar y dijo: Señor, gracias por el pan, gracias por el pan. Decía, nosotros aquí pensamos que eso es normal porque tenemos muchas Biblias acá, pero hay algo muy especial en las Biblias, el tenerlas. Nosotros en nuestro estudio de televisión, 1 o 2 meses después, un tiempo después, y alguien, no recuerdo quién, se acercó y nos dijo o nos contaron que habían ejecutado a aquel pastor. Lo pararon en contra de una pared y le dispararon. Pero dicen que él murió adorando al Señor, exaltando al Señor. Nosotros tenemos que orar por China. Sí, Señor. Es que Dios todavía contesta oración. Amén. Y Él todavía puede hacer todo tipo de cosas. Gloria a nuestro Dios. Nosotros tenemos que verdaderamente orar por China. El Señor ha bendecido a los Estados Unidos con muchos medios. Esta gente que está allá sacrifica sus vidas y realmente todo lo que tenemos que hacer es sacrificar para dar. Cuando pensamos en esto, la mayoría de estadounidenses, gracias a Dios que tenemos estas bendiciones que tenemos, yo no sé si nos damos cuenta cuán bendecidos somos como nación con las libertades y aún con el derecho de reunirnos como lo hacemos en ese momento. Esto es algo que no se escucha de ello en países como China y otros lugares. Cuando nos fijamos en el sacrificio que Dios nos está pidiendo y lo comparamos con lo que otros hacen, realmente no sacrificamos mucho cuando lo pensamos bien. No, Y estás en lo Dios ha cierto. bendecido a esta nación por causa de la iglesia. No es por causa de Wall Street, Washington, ciertamente ni Hollywood, sino por causa de la iglesia y la gente, el pueblo de Dios que busca a Dios y reciben las bendiciones de Dios y después le dan a su obra. Y mientras que yo mantengo esto, que mientras que Estados Unidos aún tenga a gente salva, nacida de nuevo, llena del Espíritu y dispuesta a ser parte de esta obra de Dios para ver que el Evangelio del Reino se predique, yo creo que Dios va a continuar preservando nuestra nación y vamos a tener caminos difíciles si seguimos adelante, porque hay cosas que están pasando en este país que tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos de ellas. Pero al mismo tiempo creo que Dios preservará a esta nación hasta el punto que continuemos siendo una bendición para su obra. Los Estados Unidos es bendecida por los cientos de miles, millones de creyentes nacidos de nuevo en esta nación. Y ese es el secreto de nuestra prosperidad, el secreto de nuestra sabiduría, digamos así, como nación, y nuestra bendición, nuestro caminar con Dios. La iglesia en los Estados Unidos está en una condición terrible. Y alguien puede decir, bueno, no me gusta escuchar eso, no me gusta decirlo tampoco, pero es una realidad. El Señor me dijo, mi iglesia está en una condición terrible, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas. Así que necesita un mover de Dios grande. Y tal vez lo diga yo de esta manera, yo quiero que esto empiece aquí. Estaré agradecido donde quiera que empiece, pero yo quiero que si el Señor lo permite, yo quiero que empiece aquí, por su gracia. Hermano Swagger, los teólogos utilizan el término, es un término latín, missio Dei, la misión de Dios. La misión de Dios es la redención de las almas y la redención del hombre. La misión de Dios puede suceder fuera de la iglesia, pero la iglesia no debe suceder fuera de la misión de Dios. Si la iglesia no es parte de la misión de Dios y la iglesia no quiere misiones localmente y en otros países, en todo el mundo, entonces están perdiendo de lo que Dios los ha llamado a hacer, ser parte de la redención del hombre, ser parte de la gran comisión. Las iglesias necesitan tener una mentalidad en misiones, un enfoque en misiones. Una gran manera de ser parte de las misiones del mundo es apoyar a este ministerio. Y cuando ustedes apoyan a este ministerio, cuando apoyan los bibliatones y el maratón, ustedes son parte de la misión de Dios, llevando a Cristo a todo el mundo.
alcanzando al mundo para Cristo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Mucha gente se aleja de eso. Hablamos de esto en uno de los programas, que en vez de ser personas enfocadas en programas sociales y no el Evangelio, tenemos que enfocarnos en el Evangelio y continuar con las misiones. Correcto. Y la iglesia jamás debe existir fuera de la misión de Dios. Así es. La necesidad del hombre es Jesucristo. No es un nuevo programa, es Jesucristo. Esa es la necesidad del hombre. Y es algo crítico, es algo muy, muy crítico. Nuestro ministerio, las Biblias que enviamos a todo el mundo, constantemente es nuestro ministerio. Y en segundo lugar, televisión. La televisión que llega a tantas naciones en todo el mundo. Y sé que estuve en la oficina principal de una de las estaciones de televisión en Israel. Y me preguntaron, ¿pero por qué quiere estar usted en la televisión en Israel? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Yo les dije, bueno, porque creemos que Israel es una nación fenomenal y es una nación bíblica y sentimos que tenemos algo que decir a ese pueblo. Él no me respondió, digo yo él, pero habían realmente 6 o 7 de ellos allí. Pero unas 2 semanas después nos escribieron y dijeron, tienen el tiempo. Y hemos estado ya transmitiendo allí, en Tel Aviv, en Jerusalén, desde ese momento hasta ahora. Corazones cambiados es lo único que va a hacer la diferencia. Podemos darle... Repite eso, por favor. Corazones cambiados es lo único que va a hacer la diferencia. Así es. Y lo único que puede cambiar el corazón es el Evangelio. Nada más lo puede hacer. Amén. No importa lo que usted diga, usted puede tomarse todas las malteadas en el mundo y eso no cambia el corazón, pero Jesucristo sí puede. ¿Cómo lo sé? Porque cambió mi vida, cambió su vida y ha cambiado la vida de millones. Alabado Dios, aleluya. Amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved, well, a wretch